hermano, como hemos venido estudiando ya hace 2, 3 domingos, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y vemos que el capítulo 6 es uno de los más largos que Juan escribió, en la cual nos ha enseñado muchas cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Y es un capítulo que nos define realmente a nosotros como cristianos. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos. La semana pasada terminamos y nos enfocamos en capítulo 6 y terminamos en el versículo 27. Y en estos pasajes que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver el conocimiento que posee nuestro Señor Jesucristo del corazón del hombre. Y lo veremos exponiendo las verdaderas motivaciones de aquellos que le seguían por la multiplicación de los panes y de los peces. A primera vista, estos que lo seguían parecían muy dispuestos a creer en él y honrarle. Pero Jesucristo sabía todo lo que había detrás de su conducta. Y Jesucristo no se deja engañar. Porque él bien dice, o les dice, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor Jesucristo entonces sigue siendo el mismo. Él jamás cambia. Él conoce las motivaciones secretas de todos los que profesan ser cristianos y no lo son. Él sabe con exactitud por qué hacen todo lo que hacen en la práctica de su religión. Las razones para ir a la iglesia y las razones para recibir los sacramentos. ¿Por qué asiste realmente a los cultos de oración? ¿Y por qué guarda realmente el domingo? Todo esto está desnudo y expuesto a la vista de la gran cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Él juzga, mis hermanos, todos los actos. Y si nosotros vamos a Primera de Samuel 16:7, nos dice la palabra del Señor. Y póngale cuidado a cada versículo que vamos a ver en el día de hoy. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué dice? Pero Jehová mira el corazón. Hermanos, entonces, Dios nos invita a que le entreguemos nuestro corazón y que tomemos las palabras tal como dijo el rey David. Y ojalá que la pongamos por obra cada día y la estemos repitiendo cada vez en nuestro corazón. Esto fue lo que dijo el rey David. Escudriña, oh Dios, mi corazón, mira si en él hay camino de perversidad. Hermanos, y esto ha sido realmente el versículo en este año para mí. Todos los días lo estoy repitiendo y ha sido de gran bendición para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Él nos está invitando a que seamos verdaderos, que seamos genuinos y sinceros en la práctica de nuestra religión. El pecado de hipocresía es muy grande, pero su necedad es mayor aún. Es fácil engañar, mis hermanos, a nuestros ministros, a nuestros pastores, a nuestros parientes, a nuestros amigos a menudo. Una simple profesión religiosa impía puede llegar muy lejos. Pero ¿será posible, mis hermanos, engañar a Jesucristo? ¿Será posible engañar a Jesucristo? Miremos lo que nos dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor es el que examina los corazones. Pero el Señor es el que examina los corazones. Entonces Él ve hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta lo más profundo de nosotros. Y son aquellos afortunados
y bendecidos los que dicen con todo su corazón, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es lo que dijo el apóstol Pedro. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el versículo 27 que vamos a ver en el día de hoy nos dice lo siguiente. Trabajad no por la comida que perece. Entonces en este pasaje veremos, mis hermanos, lo que Cristo prohíbe. Él fue muy claro con las multitudes que le seguían. Tan persistentemente lo seguían, pero lo seguían porque en busca de los panes y en busca de los peces. Hermano, eso fue una afirmación extraordinaria y precisa de nuestro Señor. Él no tenía ninguna intención de fomentar la ociosidad, la pereza. Esto sería una gran equivocación si nosotros pensamos eso. Porque mire bien lo que dice Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira tus caminos y sé sabio. Proverbios 24, 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea que Jesucristo no está acolitando a la sociedad. Y no solamente estos versículos. Miramos el de enseguida, Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados aman el dormir. Echados aman el dormir. Mis hermanos, todos sabemos que Adán recibió el encargo de trabajar en el paraíso. Y este se instituyó tras la caída de Adán y Eva. Entonces, mis hermanos, podemos decir que el trabajo es honroso para todos los hombres. Nadie debe avergonzarse de pertenecer a las clases obreras. Nuestro Señor mismo trabajó en una carpintería en Nazaret. El apóstol San Pablo trabajó confeccionando tiendas con sus propias manos. Hermano, es bueno que esto lo tengamos en mente, porque esto se va a tratar prácticamente el sermón del día de hoy. Entonces, el propósito de nuestro Señor era reprender la atención excesiva a las necesidades del cuerpo mientras se descuida el alma, que predomina en todo el mundo. Lo que reprendió fue el hábito común de trabajar únicamente para las cosas terrenales y dejar a un lado las cosas externas. De preocuparse de dejar a un lado las cosas externas únicamente por la vida presente. Hermanos, estamos nosotros, y pregunto, trabajando más por las cosas terrenales o por las cosas celestiales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Contra esta costumbre, el Señor dio una solemne advertencia que debiera razonar, mis hermanos, y resonar en los oídos de muchos aún en estos tiempos. ¿Cuántos hoy están haciendo aquello contra lo que Jesús nos advierte? Trabajando de día y de noche por la comida que perece, sin hacer nada por sus almas inmortales.
¿Cuántos hoy lo estarán haciendo? Acuérdese que dije al principio, Jesús no está diciendo que dejemos de trabajar. ¿Cierto? Acuérdense de esto, tengan eso realmente en su mente. Bienaventurados que aprendan a tiempo los valores del alma y del cuerpo y honran la salvación en su orden de prioridades. Una cosa es necesaria. El que busca primeramente el reino de Dios, verán, mis hermanos, que siempre todas las cosas te serán añadidas. Pero primero, buscar el reino de ¿qué? De Dios. Y él aconseja en este pasaje que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Su deseo es que nos esforcemos en encontrar el alimento y satisfacción para nuestras almas. Él proporciona este alimento y lo proporciona en abundancia, pero el que quiera obtenerlo, mis hermanos, debe de buscarlo con mucha diligencia, con mucha diligencia. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo entonces debemos de trabajar? Y tal vez el Señor nos dirá, el trabajo es querer hallarme a mí y ser hallados por mí. Eso es el trabajo. Este es el secreto del progreso de nuestras almas. Pero este tipo de trabajo, déjenme decirlo, que es poco habitual actualmente. Y lo más triste es que muchas veces, cuando nosotros trabajamos por nuestras almas, muchas veces no recibimos mucho aliento por parte del hombre cuando nosotros lo llevamos a cabo. Y a menudo nos tildan de extremistas. Y quedamos demasiado lejos. El hombre natural siempre estará imaginando que nos dedicamos en exceso a la religión y que mejor pensemos más en las cosas del mundo, lo que el mundo nos ofrece, y las cosas que el mundo nos ofrece es perecedero. Hay un dicho que dice, no hay infierno con rastreo, ni tumba con caja fuerte. Usted lo que tiene ahora no se lo va a llevar al cielo, mis hermanos. Pero déjenme decirle una cosa, independiente de lo que diga el hombre, jamás, pero jamás, el alma jamás obtendrá alimento espiritual sin trabajo. O sea que debemos esforzarnos, debemos correr, debemos luchar, debemos poner todo el corazón en las cuestiones de nuestra alma. Son los violentos, mis hermanos, los que arrebatan el reino. Eso es lo que nos dice en Mateo 11:12. Jesucristo nos dice que Él mismo dará alimento eterno a todo aquel que lo busque. La comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Cuán bondadosas y estimulantes son estas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. No importa cuánto alivio necesiten las almas hambrientas, Cristo siempre estará dispuesto a otorgar el alimento espiritual que se necesita y que necesitan estas almas. No importa cuánta misericordia, gracia, paz y fortaleza necesitemos, pero el Hijo del Hombre siempre lo dará con liberalidad. Inmediatamente lo dará, abundantemente, y lo dará también eternamente. ¿Por qué? Porque Él ha sido señalado, nombrado por Dios el Padre para este gran propósito. Es como José, cuando hubo la hambruna egipcia, Él proveyó alimento. Así es parecido a lo que hace Jesucristo. Él va a proveer el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Su oficio es ser el amigo,
Su oficio es ser el proveedor. Su oficio es ser el libertador del mundo pecaminoso. Está mucho más dispuesto a dar que el hombre recibir. ¿Cuántos pecadores, mis hermanos, acuden a él? No importa la cantidad, que acudan a él, la cantidad de qué, de pecadores, él siempre estará dispuesto a darlo todo. Y cuando viene más pecadores a él, él más satisfecho está. Ahora, hermano, preguntemos, o pregúntese usted ahí, ¿para qué estamos nosotros trabajando? ¿Qué sabemos de la comida eterna y de la satisfacción de nuestro hombre interior? No descansemos hasta haber comido esa comida que solo Cristo nos puede dar. Hermano, no le fallemos, luchemos, no descansemos, anhelemos la comida espiritual que está servida ya a través de Jesucristo para nuestras almas. Los que se contentan con cualquier otra comida espiritual, tarde o temprano, en dolor, serán sepultados. Es lo que nos dice Isaías 50:11. Ahora, mis hermanos, escudriñemos los siguientes versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Les invito a que abramos nuestras Biblias. En Juan 6, del 22 al 27. Y no lo perdamos de vista. Pongan el dedo ahí a la Biblia. Dice bien la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arrimado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miremos entonces, mis hermanos, versículo por versículo. Voy a leer nuevamente el versículo 22. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y en este versículo y los 3 versículos siguientes tenemos un ejemplo del extremo cuidado con que describe Juan cada detalle relacionado con los 7 milagros de nuestro Señor. Por ejemplo, nos dice que la multitud observó cómo nuestro Señor se quedaba atrás y que no acompañaba a los discípulos cuando subieron a la barca, que no pudieron encontrarle a la mañana siguiente, quedaron perplejos al encontrar en Capernaum cuando llegaron allí. Fíjense una cosa, que Juan es muy meticuloso en narrar las cosas, lo que no hicieron los otros apóstoles, Marcos y Mateo. Todas estas pequeñas cosas entonces contribuyen a demostrar que el encuentro de nuestro Señor con sus discípulos en la barca es algo muy, pero muy milagroso. Y que muchos incrédulos ante este y otros milagros
muchos incrédulos no creen, como en este caso, cuando ellos mismos se preguntaban, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá, Señor Jesucristo? Muchos aún hoy en día no creen en los milagros. ¿Y saben lo que dicen? Que fue que Cristo se fue por las orillas del mar y llegó a Capernaum. De verdad que eso lo estudiamos la vez pasada y eso es un gran error de aquellos que no quieren creer en los milagros de Jesús. Entonces, como dije, vemos cómo Juan es muy minucioso y preciso en narrar cada uno de los grandes milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y hay algo bien importante. Si se hubiera inspirado para que se relatara todos los milagros, si Juan hubiera narrado todos los milagros que Jesús hizo tan meticulosamente, déjenme decirle que entonces su evangelio no tendría 50 capítulos, perdón, no tendría 21 capítulos, sino 50 capítulos, mis hermanos. Si Juan hubiera narrado todos los milagros que él hizo como lo hace realmente él. Juan escribió mucho después que los autores de los otros evangelios. Y cuando escriben muchos de los testigos de los milagros de nuestro Señor, esos testigos ya habían muerto. Por eso era apropiado y sabio aportar abundantes detalles en sus descripciones que hacía Juan. Ahora tengamos en cuenta esto, mis hermanos, que Tiberíades se encontraba al lado oriental del mar de Galilea. Allí fue donde se realizó el milagro de los panes y de los peces. Y Capernaum, lo que vamos a ver hoy, estaba al otro lado, al norte. Así que los que le seguían tuvieron un buen trayecto en busca de Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? A través de sus barcas. Para llegar a donde? A Capernaum. Y ustedes se acuerdan que tanto Mateo y Marcos mencionan que nuestro Señor hizo. ¿Se acuerdan que prácticamente los obligó a sus discípulos a montarse en la barca y ir al otro lado? Y que él se retiró al monte a orar. Versículo 23. Dice, pero otras barcas habían arrimado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. ¿Y por qué hace Juan esto? ¿Por qué incrusta cuidadosamente este versículo? Con el fin de explicar a los oyentes, a la multitud que siguió a nuestro Señor a Capernaum. De no haber sido incluido este versículo, téngalo por seguro, que las personas incrédulas nos habrían pedido triunfantes que explicáramos cómo pudo seguir la multitud a nuestro Señor cuando no se disponía de barcas. Por eso es que cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, es de ahí un gusto leerlo, porque él lo narra absolutamente que todo, palabra por palabra, y eso nos da mucho entendimiento realmente del Evangelio. Pero también incluye algo más. Dice, después de haber dado gracias, el Señor lo incluye para recordarnos que no se comió el pan de una forma habitual, sino que se tomaron alimentos multiplicados milagrosamente tras la bendición de nuestro Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. No hay razón para suponer que esta expresión se refiere a los 5,000 personas a la cual Jesús había alimentado. Por un lado se nos dice expresamente que nuestro Señor
los despidió y probablemente la gran mayoría se dispersó y volvió a sus casas o fueron a Jerusalén para la Pascua. Por otro lado, mis hermanos, es absurdo suponer que una multitud tan grande pudiera encontrar barca suficiente para transportarlos a todos a través del mar. Evidentemente, lo que se está refiriendo aquí Juan es a la parte restante de la multitud, que incluso incrustaba a todos aquellos que seguían constantemente a quién, a Jesús en Galilea, pero sin ninguna motivación espiritual. Solo lo seguían por un vago deseo de emociones y a la espera de obtener algo en común. Las palabras entraron entonces en las barcas, significa que subieron a bordo de las barcas que venían de Tiberias y cruzaron el lago. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El lugar donde se encontraba nuestro Señor se encontraba en la orilla noroeste del mar de Galilea, o sea, en el lado opuesto en que se había obrado el milagro de la alimentación. Así que no puede haber dudas de dónde se encontraba nuestro Señor. ¿Sabe dónde se encontraba el Señor? Si nosotros observamos esto, mis hermanos, en el capítulo 6, versículo 59, nos aclara mucho esto. Dice lo siguiente: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, con esto es muy probable que la multitud hallara a nuestro Señor en el lugar donde tocaron tierra, y preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? La pregunta ¿cuándo llegaste acá? Muestra entonces una gran sorpresa al encontrar a nuestro Señor y la incapacidad para entender cómo podía haber llegado a Capernaum si no iba en la barca con los discípulos. ¿Cómo pudo haber llegado a Capernaum si él había despachado a sus discípulos? Pero sí podemos observar que esta pregunta, mis hermanos, si ustedes se fijan, no recibió ninguna respuesta de parte del Señor. No recibió ninguna respuesta de parte del Señor, ya que él conocía la forma de pensar de aquellos que le preguntaban. Y sabía que no serviría de nada decirles cómo o cuándo había llegado. Eso era como tirarle las perlas a los cerdos, como dice bien en su palabra. Ellos no iban a entender. Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y esta solemne expresión antecede, mis hermanos, a una serie de afirmaciones con un profundo significado. Y la primera de esas fue una severa reprensión de la mentalidad carnal de los oyentes de nuestro Señor. Me buscáis no por las señales, sino porque comisteis y los saciasteis. Esta fue una severa o dura afirmación de aquel que conocía todos los corazones y veía todas las motivaciones ocultas, el cual podía decir con particular intensidad: esto, mis hermanos, es una triste revelación de las verdaderas motivaciones que impulsan a muchos a seguir al Señor. Y aún las motivaciones que a muchos cristianos nos llevan a buscar hoy al Señor.
Ni siquiera se trataba del deseo de presenciar milagros, como había sucedido en el día de la alimentación. Y lo más seguro es que después de tiempo, cuando hubiera desaparecido la novedad, ellos dejarían de asombrarse y atraerles hacia el Señor Jesús. Pero mis hermanos, déjenme decirles que esto es una muy baja carnalidad de todo ser humano que busca al Señor para ver qué realmente le va a dar. Un mero deseo de alimentarse nuevamente de panes y peces. Ellos querían sacar algo más de nuestro Señor. Habían sido alimentados una vez. Y ellos querían que se alimentara una y otra vez. Una y otra vez. Así que se muestra dolorosamente los motivos carnales y mezquinos y pobres que inducen a muchos hombres a hacer ciertas profesiones religiosas. Y déjenme decir, y sé que muchos venimos del carismatismo y nos enseñaron a qué, a buscar al Señor por lo que nos pueda que dar en esta tierra, por lo que nos puedan dar en esta tierra. Eso fue lo que nos enseñaron particularmente a mí, por lo que el Señor pueda darme aquí en la tierra. Pero debemos decirle, hermanos, algo. Nosotros estamos en la verdad ahora y conocemos la verdad. Así que ahora despojémonos de ese viejo hombre y que no haya en nuestro corazón estos perversos deseos. Si venimos a los cultos, el de adoración y de oración, hermanos, que sea de un corazón sincero. De lo contrario, Dios toma esto como pecado, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué lo motiva a usted a venir al culto de oración? O de pronto los que vienen al culto de qué? De oración. Es esperar algo de Jesucristo, algo que le dé terrenalmente lo que usted desea aquí en la tierra, o lo busca de corazón, con pasión. Y mire que Jesucristo llama a esto pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 29:13. Me buscarán, míralo bien, me buscarán y me encontrarán cuando qué, cuando me busquen de qué, de todo corazón, de todo corazón. Hebreos 13:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo, de toda cosa guardada. Guardemos, mis hermanos, nuestro corazón. Y acuérdense lo que dije al principio, Dios mira el corazón. Y a Cristo nadie, pero nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Hermanos, que todo lo que brilla no es oro. Muchos profesantes tienen un corazón podrido. Esto sucedió bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo es mucho más, mis hermanos, ahora. Mire lo que comenta San Agustín, que rara vez se busca a Jesús, rara vez se busca a Jesús por amor a Jesús. Rara vez se busca a Jesús por amor a Jesús. Entonces aquí se exhibe de forma extraordinaria el conocimiento perfecto que tiene nuestro Señor de las raíces ocultas de los actos humanos, de las raíces ocultas de los actos humanos. Dios no puede ser burlado.
porque todo lo que siembra el hombre, eso también recogerá. No podemos engañar. Aunque podamos, mis hermanos, engañar al hombre, pero nuestra verdadera naturaleza quedará expuesta en el día del juicio, si es que no se nos descubre antes de nuestra muerte. Antes de nuestra muerte. Hermanos, yo tengo casos aún que han sucedido aquí en la iglesia. Personas que aún me han engañado como pastor. Yo no los he visto. Estos hombres, estas mujeres, mejor dicho, buscan compasión al Señor. Claro, me han engañado. Pero a Dios no puede ser burlado. Y esas personas tarde o temprano, ya, Dios los sacó. Dios los llamó a juicio aquí. Y esperen el juicio eterno, que es peor. Hermanos, seamos honrados e íntegros. Seguir a Cristo por amor, hay unos pocos panes y peces. Déjenme decirles, mis hermanos, que hay un acto mezquino, carnal, de parte de nosotros. Los que no han experimentado pobreza, les puede parecerles casi increíble que una multitud de personas tan grande hiciera algo semejante. Quizás únicamente lo entienden aquellos que han visto a muchos pobres en las calles esqueléticos, deseando tener un poco de comida en su boca. Y tenemos que comprender, y tal vez hasta podemos de pronto justificarnos, pero la mayoría de los seguidores de nuestro Señor en Galilea eran pobres, eran bien pobres. Tratar a las personas con caridad en lo referente a su estado espiritual y exponer fielmente sus falsos motivos en caso de conocerlos, es el verdadero deber de los ministros, de los maestros y creyentes, exponerlos, hermanos, porque eso es de gran ayuda. Y tal vez podamos decir, no le decimos. Usted estará engañado porque está pensando que es un acto de bondad o amor halagar a los que profesan ser cristianos y decirles que son hijos de Dios y que van al cielo, cuando sabemos que su profesión religiosa solo es amor por lo que puedan conseguir. Y muchos lo sabemos, y muchos verdaderos creyentes callamos ante estas personas. Y es nuestro deber, mis hermanos, como lo hizo Jesucristo, mostrarles su pecado, mostrarles por qué buscan al Señor. Tanto los ministros como todo cristiano necesitamos sabiduría y discernimiento al proporcionar alivio físico a todo aquel que pide. Y tal vez podemos ocasionar más mal que bien. Y yo digo que es pecado. Dar dinero a los que hacen una profesión religiosa falsa, enriqueciéndose para darse sus propios lujos. Y esta es la manera más segura de adiestrar a una generación de hipócritas y de infligir heridas duraderas en las almas. Y muchas veces los verdaderos creyentes de nosotros halagamos a esas personas. Hermano, como dice un dicho, Jesucristo fue muy frontero con los pecadores y con las falsas profesiones de fe.
en el tiempo de Él. Y Cristo nos está dando ejemplo. Cristo nos está dando ejemplo. El verso 27 nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Hermanos, este versículo está particularmente repleto, pero repleto de lecciones instructivas. Miremos, hermanos, 4 de ellas. Y déjenme decirles, mis hermanos, que este versículo 27 tiene muchas profundidades, muchas verdades para el verdadero cristiano. Sé que no lo voy a terminar en este sermón, pero en el sermón por la tarde vamos a profundizar mucho más sobre este versículo 27. Miremos la primera lección. Primero, el versículo 27, hay algo que se prohíbe. No debemos trabajar exclusiva o excesivamente para la satisfacción de nuestras necesidades corporales. Por esa comida que perece al utilizarla y que solo nos hace un bien transitorio. No estoy diciendo, vuelvo y repito, no estoy diciendo que no se deba trabajar, porque el trabajo Dios lo instituyó para el sostén de la humanidad. Segunda lección, hay algo que se nos ordena. ¿Y qué se nos ordena? Que debemos trabajar duro y esforzarnos para obtener la comida espiritual. Es una provisión para las almas. Y que una vez obtenida, mis hermanos, es una posesión eterna en nuestras vidas. Una vez que la obtenemos. Pero hay que trabajar duro y esforzarnos. Tercero, hay algo que se nos promete. El Hijo del Hombre está dispuesto a dar a todo aquel que le desee esa comida espiritual. Pero es una comida, mis hermanos, que dura para siempre. Él lo promete. Cuarto, hay algo que se declara. Dios ha designado y nombrado a Jesucristo para este propósito, para ser dispensador de una comida espiritual, para ser dispensador de una comida espiritual a todos aquellos que deseen realmente en su corazón comer esta clase de comida. Todo el versículo es una prueba contundente de que independientemente de cuán carnales y malvados sean los hombres, hermanos, nosotros no debemos de dudar en ofrecerles la salvación del Evangelio libre y plenamente. Vemos entonces que aunque los motivos de estos judíos eran malos, ¿qué hizo nuestro Señor? ¿Qué hizo nuestro Señor? Y esto es un motivo, mis hermanos, realmente para nosotros evangelizar. Si ustedes vieran qué fue lo que hizo primero el Señor, les mostró el pecado y después les mostró el remedio. Pero primero que hizo, mostrarles qué, su pecado. Y leyó cuál es el remedio para su pecado. Y sabemos, mis hermanos, que el pecado es peor que un cáncer, el peor cáncer de la humanidad. Y el que está matando y el que está mandando a mucha gente al infierno. Pero nosotros estamos, mis hermanos, para llevarles esa salvación. No importa la persona que sea malvada. Cristo lo hizo. Es un ejemplo. La expresión utilizada por nuestro Señor es un maravilloso ejemplo de esta sabiduría divina,
con que ajustaba su lenguaje a la forma de pensar de sus oyentes. ¿Qué dice? Él vio la multitud que venía a él en busca de comida. ¿Y qué hace Jesucristo? Él se apropia de esa idea y les pide que no se esfuercen por la comida corporal, sino que se esfuercen por la comida espiritual. Ustedes también han leído otro caso, el del joven rico. Acercándose a él, le dijo, Jesucristo, acercándose al joven rico, ¿qué le dice? Vende lo que tienes y da lo que a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Y sabe antes de esa narración qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? O que lo que él le dice al Señor es que yo leo la Biblia, yo cumplo la ley, yo cumplo esto otro, yo cumplo aquello otro. Y el hombre que estaba en el cielo, ¿sí? Pero Jesucristo conoce el corazón. ¿Y qué le dice? Ven. Dijo, no, a estas cosas terrenales que yo estoy apegado, ese es mi Dios, ese es mi ídolo. Jesucristo solamente esperaba esto, que usted lo dijera. Y el joven se fue. Hermanos, tanto el que preside como el que enseña, como el pastor, Dios conoce nuestro corazón. Y cada uno de los que enseña, cuando se pare aquí, que enseña, que preside, debe hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No para sacar pecho. No porque le diga, qué bien lo hiciste. ¡Uy, tremendo! Hermano, no para eso. Todo, mis hermanos, es para la gloria de Él. Para la gloria de Él. También cuando se encontró con la samaritana junto al pozo, le habló de agua viva. Y cuando Nicodemo acudió a él, el orgulloso Nicodemo, de ser judío, que dijo Jesucristo, le habló del nuevo nacimiento que necesitaba. Tú puedes saber mucha Biblia, Nicodemo. Puedes saber las escrituras al pie de la letra, pero la tienes aquí y no la ha bajado aquí, al corazón. Lo que tú sabes es pura letra muerta, no te sirve para nada, Nicodemo. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando el Señor dijo que trabajábamos no por la comida que perece, no debemos pensar ni siquiera por un momento que Él quisiera fomentar la ociosidad y el abandono de todos los medios legítimos para ganarnos la vida. Es un tipo de expresión bastante frecuente en la Biblia, cuando el Señor dice en Lucas 14:26. Póngale cuidado. ¿Cómo han entendido usted esto? Este versículo. Si alguno va a él y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aunque su propia vida, que dice, no puede ser mi discípulo. Así es que olvídese. Esto no se debe interpretar literalmente. Esto significa que si alguien no me ama más que el padre o madre, no puede ser mi discípulo. El amor es absolutamente para quién, para él, por encima
de hijos, madres, de todo. ¿Por encima de qué? De su trabajo, de su esposa, de sus hijos. Por encima de sí mismo, a uno de amarse a sí mismo. El significado sencillo en este caso es que deberíamos esforzarnos mucho más en satisfacer las necesidades de nuestras almas que la de nuestros cuerpos. Cuando nuestro Señor dice que trabajemos no por la comida que perece, nos enseña claramente que el deber de todo hombre es utilizar todos los medios y esforzarse en todos los sentidos para incrementar el bienestar de tu alma, para incrementar el bienestar de su alma. Y entonces el versículo termina diciendo, a este señaló Dios el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, a nuestro Salvador. Y cuando el Señor dice que a este señaló Dios el Padre, está haciendo referencia a la costumbre de apartar para un propósito especial y marcar para alguna utilización en particular por medio de qué? De un sello. A este señaló. Dios puso un sello en Jesucristo. Un sello que no se va a borrar ¿qué? Nunca. Las escrituras y los documentos públicos se sellaban para dar testimonio de una ejecución y de validez, así como para conferirles autoridad. Y miren lo que nos dice Esther 8:8. Un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, que dice, no puede ser revocado de una vez y para siempre. Ciertamente la expresión que se aplica a nuestro Señor en este lugar es única, pero creo que no se puede haber duda alguna de su significado. Significa que en el consejo eterno de Dios el Padre ha sellado, pongan cuidado, ha sellado, nombrado y designado al Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, ¿para qué? Para ser el dador de vida eterna del hombre. Le ha asignado, señalado, para ser el dador de vida eterna al hombre. Es un oficio para que el Padre, un oficio que el Padre le ha dado a Jesucristo. Solemnemente. A quien Dios el Padre ha autorizado, probablemente, en especial con la voz desde el cielo, se la dio y refiere por entero ese sello al testimonio que Dios el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Ven a la tierra a salvar es almas, no a llenar de riquezas al hombre, no a darle de comer, sino a darles el alimento más precioso, el alimento espiritual. Un teólogo dice lo siguiente: este sello no debe entenderse meramente en términos de milagros, sino el sello de divinidad que marcó toda su vida y enseñanza a nuestro amado Señor Jesucristo. Algunos han pensado que aquí hay una referencia implícita a la historia de José y que nuestro Señor quería decir que así como José fue nombrado por el faraón de Egipto para que fuera el gran proveedor de los egipcios, así el Rey de Reyes le ha nombrado, o se ha nombrado para liberar al hombre espiritualmente de su pecado.
Para esto fue que vino Jesucristo. Y esa expresión señalada, si nosotros la vemos literalmente, sería como algo como así. A este a quien el Padre Dios señaló, sería de interpretar así, a este el cual el Padre señaló. Aquí nuestro Señor deseaba evitar que sus oyentes presumieran que se estaba hablando de José como su padre, porque ellos tenían esa idea que venía mucho anterior, muchos años que antes, que José les había dado que ese alimento y lo había salvado, lo había que salvado de esa hambruna. Y así que el Señor no se limita a mostrar la necesidad de buscar únicamente la comida que perece, sino que desea mostrarles el verdadero alimento que necesita el alma y señalarles el único que puede proporcionarla es nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de tener que en cuenta en nuestro corazón. Concluyamos esto, mis hermanos. Y Jesucristo fue muy sincero cuando le dijo a los fariseos en Mateo 23, del 27 al 28. Fue muy sincero. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Tremendas las palabras del Señor Jesucristo. Tremendas las palabras del Señor Jesucristo. Y si ustedes leen la Biblia, el apóstol Pablo no se quedaba tampoco tan callado como los fariseos, cuando le mostraba los pecados realmente a la gente. Y muchas veces a nosotros nos da miedo. Con nuestros familiares, los ve uno en pecado. Es un gran pecado y uno calla. No, ¿de qué tememos? Si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Él vive en nosotros, ¿quién nos va a respaldar a uno cuando uno está obedeciendo a todo lo que Él manda? Mostrar el pecado a la gente. ¿En qué clase de Dios confiamos? ¿En qué clase de Dios confiamos? Bueno, el corazón del hombre es tremendo. Mira, permítame comentarles algo. Así me están haciendo terapia. Y a todos los que están ahí conmigo, para la gloria del Señor, le he compartido el Evangelio. Ya hace 2 días que tuve, fui con la intención, y no, pues, voy a predicar en los buses. Iba con mi señora, ¿cierto? Voy a predicar en los buses, y llevamos los folletos para predicar en los buses. Pero hay algo que me incomodaba, algo que me estaba martillando en mi corazón. Cuando me subí a los buses y me iba a exponer, solamente, Señor, oré. Ya alguien la voz del Espíritu Santo, ya no lo haga. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo, es para que su señora lo vea. Para que su señora diga, uy, mire mi esposo, cómo predica. Lo estaba haciendo para gloriarme en mi señora. Para que si mi señora viniera aquí y dijera, uy, mi esposo es un gran predicador, predica en los buses. Me sentí, hermano, como un gusano. Y esa noche oré, el otro día no solamente oré, sino que lloré de ver el corazón mío tan depravado, que terminamos dándole la gloria a nosotros mismos o la gloria para que otros lo digan a uno, oye, miren, qué tremendo es. Si es el corazón del hombre. ¿Quién más conoce nuestro corazón?
sino el que vive dentro de nosotros. Por lo tanto, Él no puede ser burlado. Conoce bien las intenciones de nuestro corazón, como lo hizo con estos hombres que le buscaban. Me pregunto, ¿podemos decir que las cosas que hacemos, las hacemos para nuestro Señor? Hermano, usted se acuesta para darle la gloria al Señor, se levanta para darle la gloria al Señor. Cuando come, le da la gloria al Señor. Usted lo hace, mi hermano. Si usted sale para la gloria del Señor, llega para la gloria del Señor, todos mis hermanos para Él, porque a Él le debemos absolutamente que todo. Si usted es buen esposo, para la gloria del Señor. Si la esposa es sometida, para la gloria de qué? Del Señor. Nuestro corazón a veces es orgulloso. Las cosas que hacemos, las hacemos para nuestro Salvador. O nuestro corazón está muy lejos de honrarlo. Acuérdese de esto, lo que dice Apocalipsis. Los ojos del Señor son como llamas de ¿qué? De fuego. Y no nos podemos engañar. Los ojos del Señor, llamas de fuego que penetran a lo más profundo de ¿qué? De nuestro corazón. Vuelvo y digo, Dios no puede ser burlado, mi hermano. Ni trate de engañarlo, porque usted no va a poder. Tarde o temprano saldrá todo ¿qué? A la luz. ¿Será que podemos decir a Dios con toda sinceridad, como lo dijo el rey David? Dígaselo, mi hermano, usted todos los días, escudriña, oh Señor, mi corazón. Y ve si hay camino de perversidad. Y déjeme decirle que el Señor sí le va a mostrar muchas cosas, mi hermano, como me las han mostrado a mí, como me mostró hacer las cosas para el hombre. Hermano, y terminará uno siendo realmente una gente tan miserable. Me mostrará. Hermanos, ante expresiones como estas, es pura maldad y pecaminoso quedarnos quietos, engolosinarnos en las cosas banales, plantear objeciones y aparentar incapacidad. Y mis hermanos, el hombre debe esforzarse para hacer siempre lo que Dios ordena. Pero todo creyente nunca debe tener utilizar el mismo lenguaje que el peor Señor Jesucristo. La comida que a vida eterna permanece. Estas son palabras grandes, palabras sin ninguna duda. La satisfacción de los deseos del alma y la conciencia. Esa debe ser nuestra gran necesidad. Buscar el alimento espiritual del alma. No tanto, hermano, buscar la comida que perece. Yo digo, mi hermano, cuando viene usted a la iglesia, ¿qué está esperando de recibir de Jesucristo? ¿La comida que perece? ¿Tu satisfacción? ¿Tu carro? ¿Tu moto? ¿Tu trabajo? ¿O vienes con esa alegría y este gozo? La misericordia, la gracia, el perdón del pecado y un nuevo corazón son los 4 únicos grandes dones que pueden llenar el alma. Y una vez dados, jamás son arrebatados. Estos duran para siempre. Cuando el Señor habla de la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, hace uno de los ofrecimientos más amplios y generales a los inconversos que podemos encontrar en la Biblia. Los hombres a los que se dirigía eran, sin lugar a dudas, carnales e inconversos. Sin embargo, Jesús les dice a ellos, el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre os dará. Hermanos, y esto es una declaración indiscutible de la disposición y voluntad de Cristo de ofrecer perdón y gracia
a cualquier pecador. Esto autoriza a los ministros creyentes a proclamar la disposición de Cristo de salvar y ofrecer la salvación a cualquiera si se arrepiente y cree en el Evangelio. Las ideas de algunos que Cristo solo se debe ofrecer únicamente a los elegidos, que solo se debe mostrar la gracia y el perdón a la congregación, pero no ofrecerse a los que predicamos, que Cristo está dispuesto a salvarles. Esto es absolutamente incompatible del lenguaje de nuestro Señor. Es que muchos decimos y muchos cristianos lo deben explicar, que creemos que entonces no le podemos ofrecer salvación a los otros porque la salvación es solamente para los elegidos. Y eso es cierto. Pero también usted y yo, cuando no comprendíamos que eras elegido, alguien vino y nos compartió de Cristo. ¿Cómo sabe usted? Cuando usted le predica a alguien que ese no es un elegido. Y únicamente lo sabe quién es Dios. Si no lo sabe Dios. ¿Debemos de hacerlo o no? Claro que sí. La elección sin duda es una tremenda verdad y un valioso privilegio. No cabe duda que la redención plena y absoluta solo es posesión de los elegidos. Pero el sostener estas ideas es volver nosotros más definitivos que la Biblia y describir el Evangelio, limitándolo y restringiéndolos a otros. El peor fracaso, mis hermanos de la Iglesia Católica, es tratar de alimentar el alma del hombre con méritos humanos. Intercesión de los santos, el purgatorio y cosas semejantes sin mostrar a Cristo. Con respecto a este versículo, mire lo que dice el misionero Henry Martin, que había visto que solo acudían donde él predicaba, y él predicaba a los hindúes pobres de Dinaporte. Dijo que había visto que solo acudían en busca de un alivio transitorio y que no se preocupaban en absoluto por su predicación. Y en su desesperación estaba a punto de desistir. Pero le vino a la mente este versículo. Si el Señor no se avergonzó de predicar a unos que solo buscaban el pan, dijo, ¿quién soy yo para desistir de esto por vergüenza? ¿Quién soy yo? Si el Señor le dio pan a todos, ¿quién soy yo para desistir de esta gran necesidad que tiene hoy el ser humano? No debemos de desistir. Trabajar no por la comida que perece. Hermanos, ¿estamos más preocupados por las cosas que perecen? Es la pregunta. Nada de lo que tenemos en este mundo nos va a servir en el cielo. Nos reforzamos cada día por trabajar por la comida eterna, o estamos trabajando más por la comida que perece sin hacer nada por nuestras almas. La invitación, mis hermanos, de esta mañana es que trabajemos más por nuestras almas, porque Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Déjele eso a Él. Déjele eso a Él, porque Él lo sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Pero nuestro deber es buscar, honrarle, glorificarle, exaltarle, vivir para Él. Todo, ¿para quién? Para Él. No por la comida que perece. Amén. Señor, gracias te damos, Dios. Bendito eres, Dios grande, Dios majestuoso. Amado Jesucristo, qué palabras tan tremendas tú nos hablas hoy, Señor. Sí, redarguido, sí, Señor. También creo, Señor, que mis hermanos también son redarguidos a través de tu palabra. Señor, porque hemos, Padre Santo, te hemos buscado, Señor, por la comida,
que perecen. Señor, y a veces nos mostramos, Dios de los cielos, o mostramos otra cara, Señor. Señor, podemos engañar a los ministros, Señor, a nuestros hermanos, mostrando algo que no somos. Como dices tú, conoces bien nuestro corazón, oh Dios. Tú lo conoces. ¿Por qué no decirle al Señor, escudriña, oh Dios, mi corazón? Muéstrame, Dios, qué tan perverso, Dios de los cielos, soy, Señor. Lo necesito, Señor. ¿Para qué o para quién estoy haciendo las cosas? ¿Para mí mismo? ¿Para mi esposa? ¿Para mis hijos? El que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, su trabajo, dice el Señor, no podrá ser mi discípulo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que la grabemos en nuestro corazón y las pongamos por obra, oh Dios, en toda esta semana, Dios. A ti sea toda gloria, honra, exaltación y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.